Carolina. Anoche en el Estadio Monumental, aunque a mí me gusta llamarlo Caupolicán, como era su nombre originario, faltaban casi un cuarto para las 12, 2 minutos 59 del primer asalto, y un casi desconocido muchacho colombiano de 24 años metió una derecha ascendente que estremeció los 50 kilos de Martín Vargas. Pero también remeció a 6.000 personas que impensadamente repletaban el Estadio Nacional. También remeció el alma de un país deportivo, porque anoche con esa derecha se terminaba una historia. Terminaba la historia deportiva que duró más de 25 años, la historia de Martín Vargas. Lo que ocurrió anoche en el Caupolicán o en el Monumental fue más que esa derecha, demoledora, mortífera, que liquidó a Martín Vargas. Anoche comprobamos un hecho muy importante. El boxeo es un deporte que virtualmente no existe en nuestro país. Es un deporte que está muerto. Y un hombre, Martín Vargas, lo revivía. Fue el dueño de esos 6.000 espectadores, de un estadio repleto como ocurría allí en la calle San Diego hace muchos años. Por eso, Martín Vargas ha sido muy importante en la historia de este deporte. Y él se retira cuando él quiso y cuando él pudo, con un knockout que provocó tristeza. Veamos la imagen de lo que ocurrió anoche allí en el viejo recinto de San Diego y Copiapó. Estadio repleto como en las grandes jornadas. Este veterano de 43 años quería escribir otra página gloriosa en su historial pugilístico, pero apareció un rival que era muy superior. Desde el primer tañido de la campana, el joven colombiano García entró a dominar las acciones. Martín Vargas se vio lento, sin reflejos. Le costaba moverse sobre el ring, le costaba salir de las cuerdas. Apenas un par de izquierdas como esta y algún jab para inquietar, ni siquiera para preocupar, para poner en alerta al boxeador de Colombia, que metía esa derecha abierta en gancho que estremecía una y otra vez la cabeza de Martín Vargas, y el púgil osornino comenzaba a sentir el dolor, comenzaba a sentir los efectos de esos golpes prematuros que aparecían como demoledores. Uno decía, seguramente el primer descanso, el término del primer round servirá para poner en orden las cosas en el rincón de Martín Vargas y este saldrá con otra estrategia al término de este asalto. Sin embargo, no hubo esa posibilidad, porque la pelea terminó con este uppercut sorpresivo, inesperado. Martín Vargas abrió un poco su guardia y García metió esa derecha demoledora que acababa con esta historia. Un golpe perfecto en tiempo y trayectoria. Martín Vargas no se podía recuperar. Esto ocurrió a 1 segundo de la campana que ponía término al primer round. García ganaba por nocaut. Conquistaba el título latinoamericano en la división de los moscas de la OMB. Pero a nadie le importaba que esto ocurría. A todo el mundo le importaba allí en el Caupolicán que Vargas se iba. Y el hijo de Martín Vargas, Martín Adolfo, aquel con la camiseta roja y con anteojos, se desesperó, se enloqueció tras este veredicto tremendo que había impuesto el boxeador colombiano. Quiso agredir a García y otros hinchas se comprometieron con esta actitud irracional y agredieron al Rincón de Colombia. Mientras García arrancaba desesperado, su entrenador se defendía arriba del ring. Cayeron proyectiles. Fue un triste epílogo para una noche triste. Lo de Martín Adolfo solo se puede explicar por la desesperación de un hijo que jamás debió haber estado en el rincón. Es una pena. Martín Vargas, en una actitud muy correcta, en la conferencia de prensa al término del combate, le pidió las disculpas del caso al boxeador rival y anunció que se retiraba. Para muchos este retorno de Martín Vargas a los 43 años fue una locura. Y fíjense ustedes lo que yo voy a decir. El boxeo, para mi gusto, es sinónimo de muerte. Yo estoy consciente de que el boxeo es un deporte que destruye.
Pero fíjense ustedes que para Martín Vargas es al revés. Ha sido sinónimo de vida. Este reencuentro breve de Vargas con el boxeo le significó a él reincorporarse a la sociedad, volver a ser un tipo útil, volver a ser un tipo importante. Y esto tiene un valor que hay que dimensionarlo. Creo que este último paso de Martín Vargas por los rings tuvo más de algo importante. Por ejemplo, haber reunido anoche a 6.000 personas. Alfredo Villarroel nos cuenta parte de la historia de esta leyenda del boxeo chileno que termina. Si la vida de Martín hubiera sido una película, lo de anoche hubiera sido un triunfo y al final hubiera terminado siendo campeón del mundo. Pero esto es la realidad, un guión que a veces se escribe cruelmente. No, mi carrera termina aquí. Yo ya dije, el día que yo pierda, yo me retiro del boxeo chileno. Yo el día lunes voy a estar en la Federación Chilena de Boxeo y voy a regalar todo mi equipo, todo, sinceramente. Desde la zapatilla, calceta, genital, pantalón, capa, guante, todo lo que yo tengo lo voy a regalar, porque yo no me quiero subir nunca más arriba de un ring. De origen humilde, con un físico privilegiado y una pegada capaz de destruir a sus adversarios, se transformó en ídolo, tranquilamente un fenómeno de fin de siglo. Lo tuvo todo, simbolizó la esperanza de un pueblo que veía en él al mejor boxeador del mundo en su categoría y que creía que tarde o temprano lo iba a probar. Como el vamos chileno de ahora, su hinchada le gritaba "Pega, Martín, pega", confiada en que un día lo iba a lograr. Pero el destino fue cruel. 4 veces disputó el título del mundo y las 4 veces lo perdió. Pasó el tiempo y pese a que intentó aferrarse de cualquier manera al ring, su retiro era inminente. Ya no era el chico lleno de músculos y la vida de ídolo le comenzó a provocar problemas. Se retiró. Su nombre, otrora inspiración de niños, apareció en las páginas policiales. La prensa que vivió de él, que lo ensalzó, ahora lo acusaba de borracho y lo humillaba públicamente. Desapareció, se perdió, se transformó en un mito hasta que el año pasado anunció su vuelta al ring. El golpe quizás más duro que lanzó en toda su vida. Y es que para Martín pelear es algo que lleva desde que nació. Volvió y una parte de Chile se le fue encima. Se dudó de todos sus rivales. Se criticó al boxeo como un deporte cruel y muchos creyeron que lo iban a matar. Pero también apareció la otra historia. El ídolo no había muerto, porque simplemente los ídolos no mueren. Aparecieron sus fans, la prensa le empezó a creer de a poco y de pronto el título del mundo volvió a pasearse frente a Martín. El escollo, un chico de 24 años. Lo enfrentó. En el segundo round lo tuvo, pero la campana sonó contra Martín. Ganó por una equivocación referil. Le reconocieron oficialmente el título, pero Martín, para callar las críticas que su país le hacía, decidió algo que en el mundo del fútbol, por ejemplo, sería considerado una locura: volver a jugar un partido por un penal mal cobrado. Lo demás, historia. Martín, el último ídolo del boxeo chileno, se fue simplemente como fue su vida: a matar o morir. En la lona, en el ring. Ese lugar donde se sentía rey pero sin corona fue el escenario de su despedida. El ring, donde Martín ha dicho 1000 veces le gustaría velar en su ataúd, para que ese día sus seguidores recuerden y piensen cómo fue su increíble vida.